Amigos de Grupo Fórmula, pues estamos de regreso en este espacio informativo del fin de semana. Para mí es un privilegio, es un honor poder platicar y que podamos charlar largo, tendido. Uno de los personajes políticos más importantes que tiene nuestro país, como es don Miguel Alemán, presidente de Cumbre de Negocios, este evento que se ha organizado ya 12 veces, que está por realizarse una 13ª ocasión en Guadalajara, importante evento. Don Miguel, qué gusto, qué honor, ¿cómo Pues está? muchas gracias, al contrario. Gracias por la atención y me da pues mucha satisfacción que podamos platicar. Don Miguel, ¿qué representa estas 12 ediciones previas de México Cumbre de Negocios? Año con año es más difícil o lo veo como complicado poder superar al anterior, pero así lo han estado haciendo. Bueno, más que superar al anterior, creo que se han estado tocando siempre los puntos pues en vivo y en directo que nos preocupan, que nos ocupan, que vivimos, los buenos y los malos. Y sobre todo, eh, lo que es, en mi opinión, muy importante es que nos sentimos los participantes y los que van a escuchar contagiados de una capacidad, de una autocapacidad para salir adelante y para ser mucho más fuertes que los problemas y resolverlos. Es decir, no solamente hablamos de los problemas y de lo que ocurre, sino cómo resolverlos. Y si se proyecta algo que se va a hacer, ¿cómo le vamos a hacer? Creo que el cómo es muy importante. Don Miguel, ¿ha cambiado mucho México de esa primera cumbre de 2002 al 2015? Sí, definitivamente sí. Llevamos las estadísticas y sí hay un cambio muy favorable para México en muchos sentidos, sobre todo en uno que es notable, que es la participación de la sociedad. En estar de acuerdo o en protestar, en dar sus razones y en querer que se les explique más a fondo y en forma sencilla y concreta lo que ellos quieren preguntar, lo que ellos quieren saber. Y las respuestas largas ya están fuera de moda, digamos, y quieren saber si es sí, no y cuándo. Oiga, y pues en la Orquesta Mundial en 2002, el mundo era otro también, completamente diferente al 2015. Ahí cómo ha cambiado y cómo se incrusta en México Cumbre de Negocios. Pues justamente por eso comenzamos, porque ya habíamos ido varios años a Davos, de donde tuvimos la inspiración para formar estas reuniones en México, y veíamos que pues era una maravilla el que en 3 o 4 días, 3 días, tuviera uno al alcance a las personalidades más importantes del mundo de todo. Pues estaban los grandes jefes internacionales. Nos tocó históricamente una etapa muy interesante de ver en vivo y en directo a los personajes que en ese momento en el mundo entero estaban viendo por televisión o leyendo en el periódico. Pero cuando se trataba de mostrar a México, de hablar por México, de que se interesara el mundo por México como nos habíamos interesados por los hechos que ahí vivimos, no llegaba a, pues más que a la firma de un tratado marco o Ujú. alguna cosa así. Y eso nos hizo que en México pues intentáramos hacer una reunión similar entre nosotros, mexicanos, traer a los premios Nobel, traer funcionarios políticos, traer a los mejores en el mundo en cada tema. En esta ocasión será sobre innovación. Creemos que es algo que nos hace falta. Tenemos un gran ingenio los mexicanos. ¿Cómo utilizarlo? Es justamente el cómo. Y pues yo creo que va a ser muy exitoso también. Pero en las demás ocasiones hemos podido entender mejor crisis como las del 2008, Ujú. 2009,
eh, cuando tuvimos la famosa enfermedad esta La gripe de la aviar, ¿no? gripe. Ujú. Lo mismo, supimos explicar la aplicación, estuvimos insistiendo en la vacuna, en fin, cosas que efectivamente se lograron. Hemos querido, así como la industria automotriz, que ya ha llegado a ser muy importante para México, que la aeronáutica y el espacio también lo sean, por ejemplo, que es algo que sus límites son más amplios. Se ha estado logrando en varios estados, como Nuevo León, como el Estado de México, como Chihuahua, como Querétaro. En Chihuahua no hemos estado físicamente todavía, pero sí hemos cubierto regiones. Primero empezamos en el sur, en Veracruz, luego nos fuimos a Nuevo León, Ujú. luego al oeste, luego al este, en fin. Y regresamos ahora a Guadalajara porque tenemos mucha fe en la innovación que va a haber en ese gran estado, en la cuestión de informática y sobre todo de electrónica y de todo lo que es, como dicen los franceses, numérique, de internet, y de todo lo que está, El futuro de las cosas. el futuro de las cosas y sobre todo con una innovación en robótica impresionante. Don Miguel, del 25 al 27, esta 13ª edición de México Cumbre de Negocios, nos está hablando que será innovación uno de los temas. Viene también a platicar los expertos que estarán. Hay una coyuntura muy compleja en el mundo, los temas de China, la globalización cada vez la vemos más compleja y pues México no se puede sustraer de ello. ¿Tocarán estos temas? ¿Abordarán estos temas? ¿Hablarán de ello? Sí, claro. La globalización ya llegó. Y ya no podemos Ya bajarnos. no se puede hablar de la globalización de China o la globalización de Alemania. Ya estamos globalizados. Englobalizados. Entonces, dentro de eso, tenemos que sacar una buena parte. ¿Cuál es las vitaminas? ¿Cuál es lo que necesitamos para crecer más fuertes, ¿no? Como si fuera un niño que un doctor le recomienda Ujú. vitaminas. Creo que esa globalización nos va a servir. Inclusive lo estamos viendo en el mundo entero, la volatilidad que hay actualmente es de aquellos que se salen fuera de la globalización. Es decir, si Europa sigue un camino, si América sigue un camino, si Asia sigue un camino, y esa globalización no nos junta, no nos permite jugar el juego con las reglas como si fuera fútbol, unas veces gana uno, otras veces gana otro, con referee, reglas muy claras, pues entonces vamos a tener conflictos inclusive en que nos manejen ciertos jefes políticos que nos lleven a la destrucción, creyendo que van a encontrar soluciones, nos van a hundir. Y eso es lo que está pasando en muchos países, sobre todo en tres, en el norte de África y en Siria. Claro. Y la migración es incontenible ahora, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que debemos estar preparados para eso. México debe estar preparado para los que van a Estados Unidos, encontrando o que se queden en el país con un trabajo fijo, o inclusive ayudar al mundo en, pues en traer de Siria o traer de algunos países como por ejemplo Albania o los que vienen inclusive de lo que era la costa yugoslava hacia Italia, y Italia no puede con todo y otros van caminando por Hungría hasta Alemania y vía Austria, en fin. Todo eso organizado, si se encuentra un lugar, yo creo que va a ser positivo, van a encontrar trabajo y van a dar trabajo. Si vemos las migraciones que ha habido en México, que siempre México ha sido pues la puerta abierta para recibir lo mismo
a los, El más claro ejemplo es lo de España, ¿no? a los En la guerra. españoles, a los judíos, Claro. en fin, etcétera, etcétera, pues ellos han hecho de México también un gran país. Por supuesto. Han logrado éxito, han creado muchos, muchos trabajos, han invertido mucho dinero y han hecho mucho dinero. Don Miguel, déjenlo interrumpo porque lo que usted dice es claramente lo que ha sucedido en el mundo, pero también hay voces que escuchamos como lo que pasa con Donald Trump, por ejemplo, voces también que se van del otro lado del espectro. Bueno, hay locos. ¿Cómo atenderlos? ¿Cómo? Hay locos. El presidente de la República de México habló sobre ese tipo de personajes, Hitler, Trump, que creen que van a salvar al mundo. Pero aquí políticamente pues creyeron que estaba dirigido a otro personaje mexicano y ya no lo sueltan con ese cuento. Pero no, está hablando de todos estos personajes que se sintieron en un momento dado salvadores del mundo. Y superiores a las instituciones. Exacto, ¿no? Exacto. Siguen otras reglas y forman otros países y terminan mal. ¿Las recetas o los comentarios que se escuchan en este tipo de cumbres se pueden aterrizar o quedan mucho en la teoría? Todos se pueden aterrizar, porque las preguntas están hechas para México, con el objeto de que nosotros podamos extraer de ahí, al estilo nuestro y de acuerdo con nuestras leyes, etcétera, el cómo. Porque todo el mundo nos va a hablar de qué o por qué no, o por qué sí, o por qué lo que quieran, pero nadie dice cómo. Viene Shimon Peres, que es ex primer ministro de Israel y premio de la paz. Pues este señor sabe cómo no hacer una guerra y cómo ser exitoso a un país que está rodeado prácticamente de enemigos. Claro. Viene lo que decía Paul Krugman, que es premio Nobel de Economía 2008, que su experiencia es vital para nosotros en este momento, para decirnos qué opina, qué está bien, qué está mal, cómo salir de la crisis, si es posible, o cómo con todo el continente o quizá con otros países de Europa salir adelante, si el problema verdaderamente viene de Oriente, cuál es el significado de estos 5 países latinoamericanos que están viendo hacia Oriente y cómo sacan provecho de una crisis. En fin, son tareas que van a traer cosas buenas. Daniel Gold pues, es un hombre también de Israel que desempeñó como jefe de investigación y desarrollo cosas maravillosas que pues los vemos que los utilizan inmediatamente en la NASA o que se examinan y comercialmente tienen éxito. Entre otras cosas, él diseñó lo que llaman este domo impenetrable, en donde no entran ni rockets, ni bombas, ni se caen aviones. Bueno, pues, vamos a ver de qué se trata. Claro. Ese tipo de cuestiones creo que nos daría una gran garantía. Por ejemplo, yo que estoy metido en el avión, en el negocio del avión. Por supuesto. Pues me interesa saber cómo proteger. Oiga, don Miguel, ¿y usted levanta el teléfono y los invita a todos? ¿O cómo se organiza todo eso? Se escribe, bueno, usted se debe llevar con muchos y muy bien de ellos, tenemos ¿no? una organización, conocemos a la mayoría, pero obviamente no es una amistad, sino simplemente conocidos. Conciliar agendas ha de ser todo un tema, ¿no? Es un tema, pero tenemos un grupo de 2 oficinas en Europa, Estados Unidos y aquí en México, que dirige el Liceo García Cacho y obviamente pues las cosas funcionan, él está todo el año trabajando constantemente para esto y por supuesto cuando hay que ir a hacer la invitación, a veces es personal. Tenemos un consejo, pues yo digo, extraordinario, son muy positivos todos los miembros del consejo, de veras deliberan, no hay jefes. Eso es bueno. Todos somos parejitos. Yo presido porque soy fundador, pero nada más. Ahí todos, cada uno opinan, el debate es muy interesante, recibimos invitaciones de varios estados, ahí mismo se discute cuál y por qué, y vemos cuál es la organización de hombres de negocios que nos invita, o los industriales,
y el gobierno, por supuesto, por las garantías que tienen que dar de seguridad, etcétera, etcétera. Pero vemos que hay interés y entonces sí queremos nosotros no fallar en traer gente que interese y que de veras diga cosas importantes. Oiga, don Miguel, en el 2002 usted se veía en el 2015, en octubre, en una 13ª edición, ¿o esto comenzó No, como una inquietud, a ver a dónde lo llevaban? A mí me tocó, por suerte, y fue un gran honor, ser gobernador del estado de Veracruz, el último del siglo pasado y el primero de este siglo XXI. Comencé en 98 y terminé en el 2004. Entonces, en ese interín, era forzoso que pensáramos cómo terminar el siglo y cómo comenzar el siglo. A mí me tocó la mala suerte en ese momento de que nos inundamos en todo el estado de Veracruz en 99, pero ya estábamos totalmente recuperados en el 2000 y comenzamos con justamente iniciando en Veracruz la primera reunión de hombres de negocios. Fue muy exitosa. Vino el doctor Kissinger, por ejemplo, vino el presidente Clinton, en fin, estuvieron de México don Carlos Slim, todo, estuvo don Emilio Azcárraga. Estaba representada bien la sociedad en México de hombres de negocios, de Estados Unidos, de Francia, de Centroamérica, Sudamérica. Y bueno, a partir de ese momento empezaron a participar presidentes de otras repúblicas. A veces cuando eran invitados por el gobierno, pues aprovechamos que iban a estar en México para invitarlos. Siempre fueron muy amables y accedieron. Siempre ha asistido el señor presidente de la República. En fin, no es un lugar en donde se va a hablar de política. No se va a grillar. No se va a grillar. Es un barco con puros tripulantes, ahí nadie hay de pasajeros. Todos tienen que hacer algo. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que hacer, bueno, no hay más que una sola cámara en las discusiones y el que quiere después hablar con la prensa lo puede hacer en una sala especial. Especialmente para eso. Pero ahí el que quiere preguntar lo que quiera, el que tiene que contestar, pues tiene que contestar. Y se vuelve un diálogo entre todos los asistentes y los que están dando la plática, la conferencia. Don Miguel, entonces 25, 26 y 27 de octubre, correcto, México, Cumbre de Negocios. Pues en Guadalajara. Invita a la gente para que vaya. Pues invito a todos, de veras, que les interese decir algo sobre México o aportar algo innovador. Están justamente en casa, allá los esperamos. Oiga, don Miguel, y antes de despedirnos, yo aquí le quiero preguntar, nos quedan 3 minutitos, ¿cómo va México? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve las políticas? ¿Cómo ve? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos regular? Usted es un hombre con una enorme experiencia y ha visto muchas cosas a lo largo de su vida. Pues sí, y es muy largo. Y sobre todo, si hay la oportunidad de salir fuera de México para tratar temas como este y comparar, que no es ningún aliciente decir, pues hay países que están peor que nosotros, sino justamente ver por qué no nos ocurrió lo que le ha ocurrido a otros países. Y ha sido por la defensa y por el manejo de la economía y la inflación, sobre todo. No hemos hecho mal gasto de nuestras reservas, pero estamos aprendiendo algo que no sabíamos, una nueva cultura, el presupuesto. Como gobernador yo me di cuenta de que cuando había una licitación para obras públicas, ganaba la más barata porque era la que el mismo Congreso obviamente aprobaba, pero no hablaba de calidad y ninguna de mantenimiento. Entonces cuando yo preguntaba, oiga, ¿cuánto va a costar? Pues va a costar tanto.
pero aquí en el presupuesto no veo mantenimiento. Ah, no, ese no está. Entonces, por eso estamos como estamos. Tenemos la cultura de la inauguración, pero no la del mantenimiento. Y creo que eso lo estamos aprendiendo de una manera difícil, pero ahorita. Y eso va a ser, creo yo, que México se preocupe más por la calidad, por la innovación, por la tecnología, por los estudios superiores, que si ya sé leer y ya sé escribir, ahora voy a lo que necesita México. Y creer más en uno mismo. Tú haz lo que tú puedes y lo que sabes hacer, hazlo bien y hazlo todos los días. Oiga, ¿y usted que tiene contacto con gente en el mundo, cómo nos ven? Pues nos ven mejor que nosotros a nosotros Luego mismos. somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Una vez con Winston Churchill, era pues un hombre muy reconocido en el cine en Europa, estaba en Montecarlo y le dijo: oiga, Sir Winston, ¿por qué hablan tan mal el mundo de Inglaterra? ¿Por qué ustedes no hablan, no dicen algo? Dice: ¿no le molesta a usted que hablen mal de su país? Digo: mire, francamente, nosotros en mi país hablamos peor, así que si los de afuera hablan mal ya no nos importa. Eso fue lo que él dijo. A nosotros sí nos importa, nos sentimos lastimados, pero nosotros mismos somos los que provocamos que se hable mal. Claro. Pues don Miguel, qué gusto, en verdad un honor poder charlar con usted, Miguel Alemán, el presidente de México Cumbres de Negocios. Ya lo sabe, está la invitación 25, 26 y 27 de octubre. Don Miguel, en verdad qué gusto poder platicar con usted Muchas por este gracias, espacio de Grupo al contrario. Fórmula. Que Muchas esté muy gracias. bien y que tenga mucho éxito y mucha Gracias. salud.